El proceso de conversión de metales. Estos tipos de recubrimientos son obtenidos químicamente. Pueden realizarse por procesos electroquímicos o químicos, los cuales pueden incluir los siguientes tipos: recubrimiento de conversión de cromato, recubrimiento de conversión de fosfato, pavonado y anodizado. El objetivo de este proceso es crear películas delgadas que se distribuyen uniformemente sulfuros o dióxidos por medio de las reacciones químicas. El proceso de anodizado se utiliza principalmente en aluminio, pero también es aplicado en el titanio y en el magnesio. El anodizado tiene como característica especial que, al contrario de los recubrimientos electrolíticos, esta no utiliza otro metal para realizar el recubrimiento. En este caso, el mismo sustrato genera su capa de óxido natural, y genera una superficie uniforme de un espesor alrededor de 0.01 micras. Al generar su propia capa protectora, se pretende proteger al material de la oxidación. Esta capa provoca que la superficie de la pieza tenga una gran resistencia a la corrosión, a la abrasión y al desgaste. El proceso para realizar un anodizado es un baño desengrasante. Con este baño se pretende eliminar cualquier resto de suciedad, así se obtiene una superficie limpia y preparada químicamente. Posteriormente sigue una etapa de decapado. En este paso se elimina la oxidación natural de la pieza, logrando un acabado satinado. Posteriormente seguiría una etapa de neutralizado más lavado. En esta etapa se eliminan los restos de la capa anterior para evitar contaminar la siguiente etapa. Sigue la etapa de oxidación anódica. Este paso es muy importante, ya que es la que define el proceso de anodizado. Se trata de un tratamiento electrolítico mediante el cual se forma la capa natural de óxido al inducir corriente eléctrica entre el ánodo y el cátodo. Los iones de agua tienden a oxidar a la superficie del sustrato, formándola una delgada capa de óxido en la superficie del perfil. No obstante, esta película va creciendo hasta generar una serie de poros distribuidos uniformemente. Estos poros, al construirse, producen puntos débiles que deben de tratarse. Posteriormente se dará un baño de color. Este proceso suele ser opcional, ya que se podría presentar el material con su color natural, o para rellenar los poros generados de la etapa anterior se puede realizar la pigmentación con sales o distintos compuestos metálicos o químicos que aportarían el color deseado. El proceso es para lavar las piezas, para dejarlas completamente limpias y libres de ácidos. Como último paso irrelevante es el sellado de los poros generados a partir de la etapa de oxidación anódica. Existen dos métodos para conseguir el sellado hermético de los poros: la hidratación y la impregnación. La hidratación es con los poros abiertos, y se introduce el perfil en agua desmineralizada. Al hidratarse, la superficie hasta aumentara su volumen y se cerrara herméticamente los poros. El segundo método es la impregnación. En este caso, el agua contiene sales metálicas que completan los poros cerrados de manera estanca. Existen dos tipos de anodizados: el anodizado brillante y un anodizado duro. El anodizado duro de aluminio es un proceso electroquímico que transforma el aluminio en una superficie no reactiva con resistencia. También aumenta la dureza del aluminio, y lo hace 30% más duro que el acero inoxidable, y se tiene una superficie muy lisa que resiste tanto la corrosión como al desgaste, creando sartenes más resistentes en el mercado. Este proceso se realiza para el anodizado del magnesio y para el de titán, o en el caso del anodizado de magnesio es un recubrimiento de película fina. Las películas están formadas por minerales de óxido de magnesio. Estas capas son obtenidas por la oxidación de la superficie del magnesio. La capa obtenida estabilizará el magnesio, reduciendo notablemente su tendencia a corroerse. También ofrece anodizados técnicos o duros si se requiere de una mayor resistencia a la corrosión. El anodizado de titanio consiste en la oxidación superficial de titanio, formando capas de óxido que van de los 200 nanómetros a las 2 micras, dando color a la reflexión de la luz. Los colores que puede adquirir el anodizado de titanio es el dorado, el café, el azul, el amarillo, el morado, entre otros. Esto tiene que ver con el espesor de la capa de óxido y el voltaje que se está colocando la pieza tratada. En general, los recubrimientos anódicos son muy resistentes a la corrosión y duraderos. Entre otros beneficios, su recubrimiento no se pelan, no se astillan. Los revestimientos anódicos son translúcidos, lo que da como resultado una apariencia metálica rica y profunda. El anodizado de aluminio, y se puede colorear en una amplia gama de tonos. La conversión cromato. El proceso se nombra por el cromato encontrado en el ácido crómico, también es conocido como hexavalente. Es un proceso ampliamente utilizado en el baño de inmersión de proceso por el cual se aplica el revestimiento. Este tipo de revestimiento de conversión se utiliza para pasivar aleaciones de acero, aluminio, cadmio, cobre, plata, magnesio y estaño. Se suele utilizar principalmente como un inhibidor de corrosión, como acabado decorativo o para mejorar las propiedades de conductividad eléctrica. El método para generar este tipo de recubrimiento: se suele aplicar una composición ácida de cromo en esta superficie limpia. Los recubrimientos de conversión de cromato son altamente resistentes a la corrosión y proporciona una excelente retención de los recubrimientos posteriores. Se puede aplicar diferentes tipos de recubrimientos después del de cromato. Conversión de fosfato. Esto se puede realizar utilizando una variedad de secuencias de proceso. El uso de una de otra depende de factores, entre ellos los más importantes es la naturaleza del metal, la forma de conducción de superficie del material, el número de partes y la uniformidad de la superficie, al igual que las condiciones de trabajo a la que va a ser sometida la pieza. Usualmente este tipo de recubrimientos se utilizan en piezas de acero para la resistencia de la corrosión, lubricidad o como base para los recubrimientos posteriores. Los recubrimientos de conversión de fosfato también se suelen utilizar con aluminio, zinc, cadmio, plata y estaño. Para ello se suele utilizar una solución diluida de ácido fosfórico y sales de fosfato. Mediante la pulverización o inmersión, la solución reacciona químicamente con la superficie de la parte que se está recurriendo para formar una capa de fosfato cristalino.
El recubrimiento que se genera es de 2 a 20 micras. Este tipo de recubrimientos principalmente son de fosfato. Se utilizan tanto para la resistencia a la corrosión como a la lubricidad y se aplican solo por inmersión. El abonado es un proceso de pasivación en el cual el sustrato está parcialmente protegido contra la herrumbre, donde la herrumbre es una capa de color rojizo que se forma en la superficie del hierro y otros metales a causa de la oxidación provocada por la humedad del agua. Este tiene una capa de aspecto azul-negro. El acabado protector resultante es un revestimiento de conversión electroquímica resultante de la reacción química oxidante con el hierro a la superficie y formando selectivamente magnetita, el óxido negro de hierro. El éxito de esta conversión proporciona una protección mínima a la corrosión. También se puede tratar con un aceite para desplazar el agua, y esto reducirá el mojado en la pieza y la acción galvánica. El proceso de pavonado lleva una serie de etapas, las cuales es el desgrasado de la pieza para que no tenga impurezas al momento de empezar el proceso. Después pasa a una etapa de enjuague de agua donde está eliminar los elementos en la etapa pasada. Posteriormente un acondicionante Black Flash 551. Sigue otra etapa de enjuague de agua para retirar las impurezas de la etapa anterior. Y ahora prosigue la etapa de pavonado. Después de esta sigue otra de enjuague con agua para eliminar los residuos del pavonado como penúltima etapa de aceite hidrófugo. Finalmente la etapa